industrias de producción ha mostrado su desacuerdo con el decreto ejecutivo 1438, mediante el cual el gobierno establece una política de precios para controlar la especulación. Hoy vamos a conversar con el doctor Pablo Dávila, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, para conocer las razones. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. La Cámara dice estar preocupada por el objeto y el alcance que puede tener este decreto al momento de su aplicación, pues consideran que no existe un estudio técnico, un análisis que justifique la necesidad de adoptar esta medida. ¿Este estudio no existe o el alza de precios es una realidad que convenía aceptar en la campaña o no convenía más bien aceptar en la campaña electoral? Cari, buenos días, muy amable por la invitación. Lo primero que cabe preguntarse es por qué se toma una medida de esta naturaleza, cuál es el fundamento que tiene. La Cámara y el punto de vista de la Federación en general es que no hay la justificación adecuada para emitir un decreto de esta naturaleza y adicionalmente el decreto es ilegal. ¿Por qué? La primera reflexión en este sentido es: ¿qué quisieron hacer las autoridades públicas? ¿Definir un precio fijo para los productos o establecer precios referenciales, es decir, ciertos límites que permitan establecer dentro de un margen determinado un precio particular para los productos? Lamentablemente, esa primera pregunta, que es una pregunta de fondo, no encuentra una respuesta clara en el decreto, lo cual desafortunadamente afectaría el control. Y permítanme hacer un par de referencias al decreto para demostrar este punto. En el primer artículo del decreto se establece que la política de precios para los alimentos que están aquí previstos es establecer precios referentes, habla en plural. Esto quiere decir, entenderíamos nosotros, que pretenden establecer una banda con un mínimo y con un máximo dentro del cual se puedan establecer ciertos precios. Pero inmediatamente, cuando se establece en el artículo siguiente, se habla sobre la metodología del cálculo de estos precios, dice: el precio referencial se establecerá de una manera determinada. Entonces estamos hablando de un solo precio. Y ya en dos artículos encontramos una contradicción fundamental. Pero a renglón seguido, cuando se habla de la publicación de los precios, de la actualización de los precios, se sigue hablando de precios referenciales. Y para terminar, cuando se habla del control, lo cual tiene una significación muy delicada para los comerciantes de productos, porque se van a establecer sanciones en función de este control, habla del precio referencial. Entonces aquí tenemos una primera contradicción grave, muy delicada, porque no sabemos si es que estamos hablando de establecer una banda de precios dentro de los cuales se pueda comercializar, o estamos hablando de un solo precio referencial. Que podría ser un precio fijo, tope. A eso iba. En cualquiera de las dos circunstancias, penosamente, en lo que vamos a acabar es que se establezcan precios fijos que van a alterar la relación de oferta y demanda en el mercado. ¿Por qué? Porque si usted le dice en el mercado mayorista a un comercializador: usted tiene una banda para establecer el precio de la leche, seguramente los comerciantes se van a ir hacia el tope superior, ¿no es cierto? Y cuando vayan los comisarios, cuando vayan los intendentes, lo que van a hacer es controlar en función de ese máximo permitido. Por tanto, aquí, penosamente, lo que estamos viendo es la fijación de precios, lo cual no tiene justificación jurídica. Hasta el 2011, la Ley de Derechos del Consumidor establecía la posibilidad de poner precios fijos. Ahora eso ya no existe. Entonces, lo que han encontrado de nuestra deducción es un artículo en la Ley de Control de Poder de Mercado que faculta a las autoridades de establecer precios referentes. Pero aquí finalmente esto va a terminar en la fijación de un precio fijo y determinado. Pero si la Ley de Regulación y Control del Mercado permite, de modo excepcional y temporal, definir políticas de precios en beneficio del consumidor popular, parecería entonces que sí existen de parte del gobierno los argumentos para tomar esta medida. Lo que sorprende es que sean 46 productos agropecuarios de sierra y costa con los que se estaría especulando. ¿No es este más bien el síntoma de un problema de incremento de costos de producción en el país? Eso es lo que nadie sabe, lamentablemente, porque si es que hubiese la motivación suficiente, los ecuatorianos sabríamos la razón de esta medida. La ley lo que hace es establecer una posibilidad para que la autoridad pública intervenga en el mercado, pero le dice claramente:
esa posibilidad que usted tiene es de carácter excepcional y segundo, es de carácter temporal. Por tanto, el decreto debía decir con absoluta claridad por cuánto tiempo rige esta medida y por qué razón se está dando. Aquí vale la pena que la ciudadanía entienda un tema importante. El incremento de precios no solamente es especulativos, que entendemos es lo que se quiere controlar. El incremento de precios, sobre todo en temas de productos agroalimentarios, puede deberse a factores del clima, puede factores a estacionalidad, a la fecha de cosecha, calidad, etc. ¿Hay un análisis que demuestre cuál es la circunstancia de cada uno de los productos que se establecen en el listado? Definitivamente no hay. Es más, el mismo decreto, en una de las disposiciones transitorias, le pide al Ministerio Coordinador de la Producción que se encargue de hacer el análisis del historial de precios de varios productos que están incluidos en este listado. ¿Qué quiere decir eso, Gabriela? Quiere decir que hasta este momento no tienen el análisis de precios. La pregunta es, si no tienen el análisis del historial de precios, ¿cómo pueden hablar de especulación? Y después de eso, si no tienen el historial de precios, ¿cómo pueden también justificar si las variaciones de los precios no responden a razones propias de cada uno de los productos? Así es, justamente el decreto no contempla este factor del que estábamos hablando, de clima, de demanda, de la estacionalidad de la cosecha, sino que se establece un cálculo que se obtiene de una manera, de una media, más bien dicho, de los últimos 3 meses. ¿Eso es técnicamente coherente o se estaría legalizando el aumento de precios como se ha hecho con las tasas de interés de los bancos? A ver, con precisión se habla de establecer una mediana. Esta mediana, lo que es en la práctica, es poner en orden todos los precios de los productos y tomar el del centro, ¿no es cierto? Se pone en orden desde el más bajo hasta el más alto y en la mitad se establece cuál es la mediana. Pero lo que nos deja de lección esto es que esa mediana se constituye efectivamente en un solo valor. Pues el día de mañana, los intendentes, los comisarios, van a ir al mercado mayorista y le van a decir, el precio que usted tiene para vender la leche, las papas, el milloco, la arveja, la carne, es este. Y posiblemente el mayorista le va a decir, pero usted tenía que darme un precio referencial. Como referencial significa, yo tengo un margen de comercialización. Le va a decir, no señor, este es el precio que usted tiene y a este precio tiene que comercializarlo. Eso desafortunadamente distorsiona el mercado. Más aún cuando ni las autoridades ni la ciudadanía sabemos exactamente cuál es la realidad de cada uno de los productos. Ahora, el control siempre recae en el último eslabón de la cadena comercial, que es el vendedor, que fija su precio de venta al público como resultado de un margen sobre su precio de compra. Pero el productor también tiene que recibir un precio justo por su producto. El problema estaría en la cadena de intermediación. ¿No cree que falta también un estudio serio para diagnosticar el verdadero origen del problema, que puede ir desde costos de producción muy elevados, pasando por especulación en la cadena comercial? Estoy totalmente de acuerdo. Si es que tenemos problemas en nuestro mercado de especulación, hay que controlarlos, hay que determinar cuál es la razón y sancionar a los responsables. Pero solo permítame brevemente señalar un ejemplo. Aquí tenemos el precio del productor y del mayorista en 2 productos, cebolla blanca y cebolla paiteña, en base de datos oficiales. Cuando uno analiza la línea roja, que es del productor, se da cuenta que hay una relación paralela, digamos, por llamarlo de alguna forma, con los precios del mayorista. Esto lo que quiere decir es que en el mercado hay una relación de coherencia entre los productos, los costos al productor y al mayorista. Usted puede encontrar aquí quizás, y en estos 2 puntos más elevados, que hay un distanciamiento entre los precios al mayorista y al productor, ¿no es cierto? Lo que refleja una lámina de esta naturaleza es que los controles, si es que se dieran y demostraran que aquí hay un proceso de especulación, es aquí donde debería fijarse el control. El decreto ejecutivo debería decir, respecto de la cebolla y respecto de la cebolla paiteña, tenemos en los meses de mayo a agosto unos problemas de incremento de precios, los cuales se demuestra la especulación por tal y tal razón. Porque como hemos dicho, el incremento de precios podría resultar de temas de estacionalidad, de temas de clima y factores externos, propios de que son productos de agroalimentarios. Y vamos a lo que hablamos a un inicio, que no hay un estudio, no hay un análisis técnico. El decreto lo demuestra así. De hecho, se está ordenando a los ministros en este momento recién hacer esos estudios, lo cual desde nuestro punto de vista
mayorista demuestra claramente que este documento no tiene la justificación adecuada y además contradice los términos de la ley. Pero doctor, la preocupación del gobierno en relación al incremento de los precios, podríamos decir que es absolutamente válida, pues usted sabe que estos inciden directamente en la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los ecuatorianos, que es el peor impuesto que puede pagar un ciudadano. ¿Cómo entonces afrontar este problema que el gobierno piensa corregir mediante este decreto? Hablando en términos más generales, si lo que queremos es evitar procesos de especulación, si lo que queremos es beneficiar al productor, tenemos que generar entonces herramientas de asociatividad, de cooperativismo, darles mayor poder de negociación. Pero esas son medidas que se toman en el mediano y en el largo plazo. Si es que nosotros queremos tomar una medida de corto plazo, insisto, que pretenda controlar procesos especulativos, lo primero que hay que hacer es demostrar que hay procesos especulativos. Al ingresar al canal veía yo precisamente una nota tomada en un mercado mayorista y dice, bueno, la verdad nosotros no hemos visto que haya incremento de precios en ciertos productos que están incluidos en el listado. Entonces los mayoristas cuestionan porque no saben dónde está el incremento de precios. Nosotros hacemos una defensa de un concepto. Es verdad que la Constitución y la ley prevé la posibilidad de hablar de precios referenciales, pero también establece límites claros a esa potestad. Usted puede usar esto de carácter excepcional, usted puede hacer uso de esta medida de manera temporal. No le está diciendo a los ministros, mire, defina usted en base a su buen juicio cuántos meses va a durar la medida. Le está diciendo, solo lo puede hacer temporalmente. Por tanto, el decreto, y no más que el decreto, debía definir el tiempo exacto sobre el cual se va a aplicar una medida y, lo que es más importante, sobre qué productos, pero considerando ya el análisis de precios de ese producto. No puede ser que hayamos definido una lista de 46 productos y recién en este momento vayamos a estudiar el historial de precios de ellos. Gracias, doctor. Es la postura de la Cámara de Industrias de Producción frente al decreto ejecutivo 1438.